Hoy tenemos una palabra de parte del Señor y que tiene que ver con el amor del Padre. Ese es el tema hoy, el amor del Padre. Y hay una parte de la Escritura que habla sobre ese tema, el amor del Padre. Y ese amor del Padre tiene que ver con algo que afecta a nuestras vidas. Y dice el Señor que si nosotros no seguimos esos principios que voy a nombrar ahora en la palabra de Dios, el amor del Padre no está en nosotros. Y eso me ha estado trabajando esta semana. Porque yo siempre le pido al Señor que me diga qué es lo que debo traer a mis hermanos, a la iglesia. Y precisamente de eso me ha hablado el Señor. ¿Ya? Verdaderamente tenemos el amor del Padre en nosotros. Cada uno de nosotros deberíamos preguntarnos, porque Él dice que ha derramado de su amor en nosotros. O sea que hay un amor que proviene del Padre. Y hay una parte de la palabra de Dios que habla muchísimo sobre eso que tiene que ver con el amor del Padre. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Me gustaría que se leyeran todo Primera de Juan. Primera de Juan es una cosa maravillosa. Toda la palabra de Dios es maravillosa, pero Primera de Juan he estado meditando. Primera de Juan. Primera de Juan ha hablado sobre ese amor del Padre. Y vuelvo y repito, y dice que si el amor del Padre está en nosotros, debe haber algo que lo identifique. Y la palabra de Dios nos habla sobre ese punto. Primera de Juan, capítulo 2, desde el verso 15. Amén. Amén. Esto es un termómetro en nuestra vida como creyentes, si realmente hemos madurado espiritualmente. O si no hemos madurado, esto es una prueba fehaciente. Dice la palabra del Señor lo siguiente, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Dice, no améis al mundo. Repito, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. O sea, es como tener al frente una persona. Y Dios te dice a ti, no ames a esa persona, ni ames lo que hay dentro de esa persona. Una cosa es la parte, el conjunto, y otra cosa, lo que hay dentro de esa persona. Entonces Dios dice, no améis a esa persona ni lo que hay dentro de esa persona. Y Dios te está diciendo hoy, no améis el mundo ni lo que hay en el mundo. Y nos da 3 elementos para que cada uno de nosotros haga como un balance personal en eso, que es muy importante. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Y si alguno ama al mundo, que ese es el tema de la meditación, el amor del Padre no está en él. No está hablando el Señor de que no disfrutemos las cosas, ¿no? No está hablando de eso. Está hablando de un amor. De enamorarse de alguien.
de una persona porque le atrae, le gusta. Entonces Dios está hablando en que no puede haber sino un amor, que es el amor que viene del cielo. Porque si tú te enamoras de esa persona llamada mundo, por llamarlo de una forma para que lo podamos entender, que alguna vez hemos estado enamorados, ¿cierto? Y por ese amor, muchas personas, por estar enamorados de la persona equivocada, han cometido errores en su vida o no los han cometido. Y han vivido de una forma que se puede decir que esa persona ha afectado su vida no para bien, sino para mal. Pues Dios está hablando del mundo también. Que afecta tu vida si te enamoras del mundo y las cosas que hay dentro del mundo. Y mira lo que dice aquí. Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, y empieza a nombrar los deseos de la carne, primer punto. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, primero, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice aquí lo siguiente, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Vamos a ir más adelantico aquí en 1 Juan 3:1. Y mira lo que dice aquí. Más adelantico en 1 Juan. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, vuelve y habla la palabra de Dios sobre ese amor, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿No les parece algo? ¿No les ha pasado esto? Que muchas veces el mundo no nos conoce a nosotros. Dicen, pero ¿qué les pasa a estos? Ya no nos conocen porque no lo conocen a Él. Somos como cosa rara, porque no tienen el amor del Padre. Ellos están enamorados de las cosas de este mundo y de las cosas que hay en este mundo. Por eso no nos conocen, dice la Escritura. Y más adelante, en el capítulo 4, por eso les aconsejo leerse todo 1 Juan, es maravilloso. Dice lo siguiente, 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por eso no podemos enamorarnos de las cosas del mundo, ni lo que hay en el mundo, porque sabemos quién es el príncipe de este mundo. ¿Lo dice la Escritura? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás es el príncipe de este mundo. Y mira lo que sigue diciendo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿No les suena algo también? Que muchas personas no quieren escuchar lo que tú tienes por decirle, pero escuchan a otros porque son del mundo. Amén. Entonces, primer punto, si el amor del Padre está en nosotros, nosotros no podemos ser como esas personas que no tienen a Dios, que vienen enamorados del mundo, de las cosas de este mundo. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos que el espíritu de verdad y el espíritu del error. O sea que la palabra de Dios nos lleva a nosotros que la gente del mundo, los que están enamorados de este mundo, no nos conocen. Entonces el primer punto que vamos a tratar es ¿cuál? Los deseos de la carne, que es el primero que habla la Escritura. Y vamos a ir
a Juan 12:25, que tiene que ver con lo que hay en el mundo, primero. Juan 12:25 dice lo siguiente. Vamos a utilizar Biblia para que el Espíritu Santo les revele a ustedes, mis hermanos, sobre esta parte que es importante que lo tengamos en cuenta. Juan 12:25, Evangelio de Juan 12:25. El que ama su vida, Juan 12:25, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Y Lucas 9:25. Atrasito. 9:25. Este versículo es clave, mis hermanos. Lucas 9:25. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? O sea, que la palabra de Dios está hablando precisamente que el que ama las cosas de este mundo está arriesgando a lo siguiente. Puede conseguir las cosas de este mundo, pero su alma se puede perder por enamorarse de las cosas de este mundo. Y lo primero que nos trae la palabra de Dios precisamente es los deseos de la carne. Y vamos a ir a Romanos 7:18. Hoy vamos a utilizar es Biblia, mis hermanos. Romanos 7:18. Quiero usar la Biblia para después exhortar sobre la meditación. Romanos 7:18. ¿Por qué la palabra de Dios habla de los deseos de la carne? Pablo habla aquí, en esta parte de la palabra de Dios, que hay unos deseos en nosotros, en nuestra carne. Y mira lo que dice Pablo. Porque, y yo sé